Características ministeriales. Gloria sea al Señor. En el libro de Éxodo, aleluya, libro de Éxodo, Señor. Éxodo capítulo 29 en el verso 4. Capítulo 29, verso 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavará con agua, y tomarás las vestiduras y vestirá a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá la diadema santa. Luego tomará el aceite de la unción y lo derramará sobre su cabeza y le ungirá. Y hará que se acerquen sus hijos y les vestirá la túnica. Les ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos y le atará la tiara, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrará a Aarón y a sus hijos. Gloria sea al Señor. Dios añada bendición a esta palabra. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, amado. Aleluya. Características ministeriales. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Cuando hablamos de ministro, nos estamos refiriendo a la persona que ministra, a la persona que trabaja en el ministerio, desempeñando una función. Gloria sea al Señor. Pero antes de una persona ser llamada al ministerio, hay ciertos pasos, hay ciertas características que esa persona debe cumplir. Lo primero es que hay un llamado. Y dependiendo de la respuesta que usted le dé a ese llamado, entonces es que a usted lo seleccionan o lo nombran. Hay personas que Dios lo llama y no entienden el llamado de Dios. Hay otra persona que Dios lo llama, entienden que Dios lo llamó, pero le dicen que me espere, que me aguante. Gloria sea al Señor. Y esto lo podemos ver porque vemos aquí a Moisés, Dios ministrándole a Moisés de una manera poderosa. Pero cuando Dios llama a Moisés, había una pasión en él. Hay veces que usted siente la pasión, usted siente como que algo lo está llamando, pero no sabe. Hay gente que tiene muchos hermanos tienen tiempo en el ministerio y están preguntando, ¿y cuál es mi ministerio? ¿Y para qué Dios me llamó? ¿Por qué yo estoy aquí? Y tienen 10 años, 15 años en la iglesia y no saben para qué Dios lo llamó ni por qué están en la iglesia. Cuando nosotros le damos lectura al libro de Éxodo, en el capítulo 3, gloria sea al Señor, nos damos cuenta de algo. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que Dios usa un medio para llamar a Moisés. Moisés tenía una pasión. Ya habían pasado 40 años y en esos 40 años Moisés le dio tiempo a meditar y a prepararse. Y dice la palabra de Dios que él, apacentando las ovejas de su suegro, decidió llegar a Oré, monte de Dios. Pero para llegar a este monte, Moisés tuvo que atravesar el desierto. Según Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 2.
Dice que cuando él llegó allá, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice que él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Y entonces el verso 3 dice que Moisés dijo dentro de sí: yo voy a ver por qué causa, aleluya, esta zarza no se consume. Dice: iré yo ahora y veré esta grande visión. Aleluya. Lo que Dios primero utiliza para llamarte a la atención, utiliza medios. Hay personas que Dios lo doblega porque están enfocados en la finanza. Hay otros que están enfocados en las cosas de la vida. Y entonces Dios doblega. Dios tiene forma de llamar a la persona, a veces a través de una enfermedad, a través de la finanza. Gloria sea al Señor, para que el hombre entienda que él está vivo no por la finanza ni por los bienes que posee, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Dice que viendo Jehová que iba a ver lo que, aleluya, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y Moisés dijo en el verso 4, y él respondió: heme aquí. Es decir, que cuando Dios llama a Moisés, Moisés le responde: heme aquí. Hay personas que Dios la ha llamado, pero no han respondido de esta forma. Cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco, que estaba persiguiendo a los cristianos, Dios en el camino, dice la palabra de Dios, allá en el capítulo 9 de los Hechos, y capítulo 8 que narra la persecución de los cristianos, dice que Dios llamó a Pablo. Y cuando Dios llamó a Pablo, hubo una respuesta que Pablo le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay personas que Dios lo llama y no oyen la palabra de Dios. Tampoco entienden ni saben si Dios fue Dios que lo llamó o quién es que lo está llamando. Y Moisés dijo: heme aquí. Y dice la palabra de Dios que Dios comienza a decirle a Moisés lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, cómo lo iba a libertar. Y le dice que él estaba consciente de los trabajos y las vicisitudes, los problemas, la opresión que tenía el pueblo. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. Yo sé, aleluya, lo que está pasando en este pueblo. Y te seleccioné a ti para que tú vayas y liberes ese pueblo. Gloria a Dios para siempre. Es decir, que Moisés recibió un llamado, y en ese llamado también Dios le designa un ministerio. Por eso es que cuando Moisés escucha todo lo que Dios le dice, si usted analiza desde el verso 4 hasta el verso 11, ya Moisés le responde a Dios. Aleluya. Y en el verso 11 Moisés le responde. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aleluya. Es decir, que muchas veces Dios llama a la persona al ministerio y la persona se está enfocando en la poca cosa que él era sin Dios, en lo que era en el mundo, cuando estaba perdido, hundido en el pecado. Entonces la persona se ve imposibilitado para trabajar en la obra del Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios le respondió a Moisés. Él le dijo: ve, porque soy yo que te estoy enviando. Entonces ya Moisés vuelve y le responde y habla con Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestro padre me envió. Me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? Aleluya. Dios te llamó, Dios te está designando un trabajo. Pero hay personas que Dios la llamó y tienen una lucha con Dios. Dios le dice: mira, esto no es que yo no puedo, es que no me van a escuchar. Y si no me oyen, óyeme, yo he aprendido en este camino que a Dios no se le cuestiona. A Dios simplemente se le obedece. Gloria sea al Señor para siempre. Y hay mucha gente cuestionando a Dios. Hay personas que Dios le habla
Y ellos viven cuestionando al Señor. Y Dios le habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Aleluya. Y ellos están todo el tiempo peleando, luchando con Dios. Alabado sea el Señor. Ya cuando Moisés vuelve y habla en el capítulo 4, verso 1, después que Dios le dice, le da toda la muestra, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer. Óyeme, pero ¿qué tal que da, Dios te está mandando, te está diciendo lo que hay que hacer. Dice, no, ellos no me van a creer. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Moisés estaba pensando, bueno, en la lucha que yo cogí, lo que yo tuve que irme, dejar todo, 40 años cogiendo lucha, porque yo empecé el ministerio y me dieron una carrera. Hay personas que empiezan el ministerio, que quieren hacer cosas antes de tiempo, sin prepararse, y lo que reciben es mucho golpe. Bendecido sea el Señor. Entonces Moisés estaba recordando de esto. Ahora, ya en el verso 10, Dios le responde, porque cada pregunta que Moisés hacía, Dios le respondía. Ya en el capítulo 4, en el verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Oye, pero ¿qué es esto? Y Dios dice, pero ¿y quién fue que hizo la voz? Tú no sabes con quién tú estás hablando, Moisés. Hay gente que Dios lo llamó, está tratando con ellos, pero ellos no saben, no conocen ese Dios a quien le están sirviendo ahora. Alabado sea el Señor. Pues, dice la palabra que en el verso 13 ya Moisés y le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debe enviar. En otras palabras, envía a otro. Moisés estaba pensando en su hermano que hablaba bien, y Dios le responde, mira, yo sé quién es tu hermano. Porque nosotros comenzamos a ver la belleza de la gente, la capacidad de la persona que habla bonito, que tiene, pero Dios conoce eso. Hay gente que son gagos, pero Dios lo usa. Hay personas que no son muy letrados, pero Dios lo usa. Hay personas, aleluya, que no tienen gran estudio, pero Dios lo usa. Y lo que la gente está buscando es una palabra de Dios, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios que tenga la unción del Señor. Que cuando te dé una palabra profética de sanidad, de liberación, de unción, tú la recibes en el nombre de Jesucristo. Entonces, lo primero que hay es un llamamiento. Y dependiendo de cómo tú respondas a ese llamado, entonces tú vas a entrar en el ministerio. Aleluya. A Moisés le costó 40 años y todavía a los 40 años estaba protestando. Porque hay gente que quieren el llamamiento, quieren trabajar en la obra del Señor, pero no quieren coger lucha, ni coger problemas. Ellos quieren vivir una vida light. Y déjame decirte que cuando Dios te llama es para que tú asumas un compromiso. Hay mucha gente sin compromiso en la obra del Señor. Y debemos conocer la obra de Dios, el llamado de Dios. Porque hay veces que Dios te llama y tú no lo conoces. Tú no sabes que Dios te está llamando. Y eso lo podemos ver en Samuel. En 1 Samuel capítulo 3 nos dice la palabra de Dios que Dios comenzó a llamar a Samuel. Dice que Samuel ministraba a Jehová. Él estaba sirviéndole a Dios en presencia de Elí. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Faltaba la visión. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Aleluya. Donde estaba el arca del pacto. Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, en el verso 4, dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Y a dónde se fue Samuel cuando Dios lo llamó? Ay, papá. Así hay muchos cristianos que Dios los llama y se van corriendo a otro sitio. Aleluya. Y dice que Samuel fue donde Elí le dijo, pero estoy aquí, dígame, ¿para qué me llamó? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Gente que no conocen.
Al no conocer la voz de Dios, muchas veces, yo me acuerdo cuando yo estaba bien jovencito, aleluya, Dios me llamó a mí, me dio una visión, un ángel se me apareció y ese ángel se me aparecía y yo voy a consultarlo con una persona que nunca, aleluya, que no conocía a Dios, que no era cristiana, no había leído ni siquiera la Biblia. Y cuando yo voy a hablar con ellos y le digo lo que me está pasando, lo que me dijo, eso es una botija que te quieren dar. Entonces usted tiene que estar, hermano, tener mucho cuidado con quién usted habla cuando Dios le está dando una visión, una revelación. Gloria sea al Señor. Porque si va al sitio equivocado, olvídese que va a retrasar el llamado de Dios en su vida. Y dice la palabra de Dios que Samuel fue allá donde Elí. Le dijo, no, yo no te llamé. Y vuelve en el verso 6, dice que y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y él levantándose, Samuel vino donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y Samuel dijo, hijo mío, yo no te he llamado, dijo Elí, vuelve a acostarte. Y tal vez Samuel dijo, oye, pero este hombre se está como volviendo, como que los tornillos se le están aflojando a este hombre. Pero tal vez Elí estaba diciendo, pero este muchachito está como medio alocado hoy. ¿Y qué es lo que le está pasando? ¿Qué fue lo que comió hoy? Cuando la gente, hermano, comienza a responder al llamado de Dios, los demás comienzan a mirarte a ti de una forma diferente. Porque tú comienzas a actuar como cosas raras. Aleluya. Y dice la palabra que Samuel, el verso 7, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel estaba en el templo, se había criado allá, estaba sirviendo en la iglesia, pero no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuántas personas están dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas tienen la Biblia debajo del brazo? ¿Cuántas personas son hijos de padre y de ministro cristiano, pero no han conocido a Dios? Ni la palabra de Dios le ha sido revelada. Esto es asunto personal. Y estoy hablando del llamamiento. Gloria a Dios. Ok. Dice que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces Elí se le prendieron los bombillitos, como dicen aquí en dominicano. Y dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, aleluya, y le dio la instrucción. Hay ministros, amados, que son profetas, son hombres de Dios, que te van a dar la instrucción para que tú entiendas cuando Dios te está llamando, cómo es que tú tienes que responder y cómo es que tú tienes que andar. Y dice la palabra del Señor que Elí le dice a Samuel, mira, ve y acuéstate. Y si te llamare dirá, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, aleluya, y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Wow. Es que cuando Dios te llama, aleluya, cuando Dios te dijo a ti, mira, voy a tratar contigo. Dios selecciona muchas formas de llamarte y no te quiere soltar porque puso los ojos en ti. El Señor está mirando tu corazón. El Señor sabe tu arma. Aleluya, cómo tú caminas, tu pensamiento. El Señor sabe si tú eres un adorador o no eres un adorador. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo una vez que yo pasé una tremenda crisis espiritual y yo me acomodé, aleluya. Yo le dije a la esposa mía, wow, qué fácil. Pero esto es buenísimo. Yo no tengo ahora que diezmar y asistir a la iglesia y ya. Pero eso era lo que yo pensaba. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que no quieren asumir compromiso en la obra de Dios. No le predican a nadie, no le hablan a nadie. No tienen realmente una esencia. Y de esto vamos a hablar más adelante. Porque una cosa es el llamado. Ok, Dios te llamó. Dios llamó a todos los discípulos, no ha llamado a todos. Dios seleccionó al pueblo de Israel completo.
Cuando analizamos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, en el verso 6, en el verso 5 y el verso 6, la Biblia dice que Dios llamó al pueblo y le dijo, ustedes van a ser, si ustedes escuchan mi voz, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y me van a hacer un pueblo de qué? De gente santa, de sacerdotes, de reyes. Entonces todo el pueblo fue llamado, pero no todo el pueblo, aleluya, fue seleccionado. Porque una cosa es el llamado y otra cosa es la selección. Por eso es que usted ve, alabado sea el nombre del Señor, que después que Dios llama al pueblo, entonces le dice a Moisés, sepárame a Aarón, a Nadab y a Abiú e Itamar para que sean mis sacerdotes. Aleluya. Entonces viene una selección. Dios selecciona. Hay un grupo de personas que Dios la ha seleccionado. En el libro de Lucas, gloria sea al Señor, en el capítulo 6 de Lucas, hay algo que siempre a mí me ha impresionado mucho en este capítulo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, en el verso 12, dice que en aquellos días Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, que del grupo de discípulos que estaba, que seguía a Jesús, el Señor pasó la noche entera. Jesús tenía una comunión íntima, directa con Dios completamente. Era el mismo Dios encarnado. Dice la palabra de Dios que él pasó la noche entera orando a Dios para poder seleccionar el grupo de hombres y mujeres que iban a estar a trabajar con él en el ministerio. En otra palabra, no es fácil seleccionar una persona para que esté contigo. Gloria sea al Señor. Tienes que tener pendiente qué persona tú vas a seleccionar. Entonces, primeramente hay un llamamiento. Luego del llamamiento viene una selección. Gloria sea al Señor. Luego de la selección, entonces viene el nombramiento. ¿Cómo qué te van a nombrar? Porque hay gente que lo que quieren es el cargo del pastor. Comienza a 2 o 3 días y comienza uno a enseñarlo y a buscarlo. Y entonces ellos lo que quieren es el cargo del pastor. Óyeme, el nombramiento que tú tienes no es pastoral. Hay gente que confunden el ministerio del servir con el ministerio pastoral. Y en la Biblia habla que hay muchos dones. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Hay veces que Dios te utilizó un día con una operación, pero ese no indica que sea un ministerio, gloria sea al Señor. Entonces, la palabra de Dios habla de diferentes tipos de ministerio que Dios seleccionó a personas. Y dice que Él seleccionó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria sea al Señor. Pero hay personas que Dios las seleccionó específicamente con sabiduría para ayudar en el desarrollo del ministerio de la iglesia. Hay gente que Dios lo llamó para que sean brazos o para que sean pies y ellos entienden que tienen que ser orejas o que tienen que ser ojos. No, yo lo que quiero es estar en la cabeza. Señor, pero Dios no te llamó para que esté en la cabeza. Dios te llamó para que esté en los pies. No, lo que pasa es que los pies no se ven. No importa que no se vean, pero son los que están sosteniendo la cabeza y están sosteniendo los demás miembros. Gloria sea al Señor. Entonces, Dios te llamó y donde Dios te llamó, la función que tú vas a desempeñar es importante para la obra de Dios y para el ministerio del Señor. Aleluya. Lo que tú tienes que gozarte con lo que Dios te está dando. Dale gracias a Dios que Dios te seleccionó y te cogió. Alabado sea el nombre del Señor. Te llamó, te nombró y te seleccionó para el ministerio de su gracia. Yo siempre le dije al Señor, ¿y cuál es tu ministerio? Digo, bueno, yo tengo un solo ministerio. ¿Cuál es? Servirle a Dios.
Donde Dios me ponga, eso es. Que hay gente que, no, yo soy el evangelista tal. Y yo no sé. Pero Jesús le lavó los pies a los discípulos. Jesús partía el pan. Jesús cocinaba. Pastor, ¿cómo que Jesús cocinaba? Ajá. Y cuando le cocinó el pescado a los discípulos, ¿quién era que estaba cocinando? Dice que él preparó la higuera, asó su pescado y lo invitó a comer. Hay gente que se creen que no, yo soy, y se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y en el desierto no hay Coca-Cola, déjame decirte. Entonces, si tú quieres empezar el ministerio, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor. Comienza a agarrar el suape de la iglesia, el mapo, a arreglar la silla, alabado sea el nombre del Señor, y a aprender a tener compromiso con Dios. Hay gente que nunca han sido adoradores. Dios, cuando está buscando verdaderos adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Hay personas que están buscando siempre una excusa para no adorar a Dios, para no ir a la iglesia, para no predicar, para no orar, gloria sea al Señor, y siempre tienen un pero, están peor que los inconversos, gloria sea al Señor. Déjame decirte que si Dios te llamó, tú tienes que entender el llamado para que Dios te llamó. Y si verdaderamente tú eres un ministerio, aleluya, tienes un ministerio, eres un adorador, tienes que caminar como lo que tú eres. Aleluya. Moisés pasó 40 años, estaba lejos de allá. Pero Moisés todo el tiempo estaba meditando de cómo adorar a Dios. Yo no sé si usted sabe cuántos kilómetros tiene ese desierto. Pero Moisés lo atravesó llevando ovejas, llevando un ganado para consultar a Dios. Una de las características que yo veo de los hombres de Dios, mire, Dios hablaba con Abraham, pero cuando usted analiza la palabra de Dios se da cuenta que dice la Biblia que donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar a Jehová. Hay gente que si fulano no adora, yo no voy a adorar. Óigame, hermano. Usted ve que todos los domingos están enfermos, muriéndose. Yo, bueno, me estoy muriendo. Pero el lunes temprano comienzan a hacer toda la diligencia del mundo. Y van al trabajo, y van a la empresa, y se le fue la enfermedad. La enfermedad solamente, entonces son enfermedades diabólicas. Son enfermedades para que tú no adores a Dios. Lo único que al enemigo le duele es que haya un pueblo adorando a Dios. Lo único que paraliza la epidemia y paraliza la enfermedad es el pueblo de Dios. Porque Dios camina, aleluya, sobre lo natural. Nombramiento. Alabado sea el Señor. Cuando la Biblia habla en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 9, dice en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hay una selección y hay un nombramiento, gloria sea al Señor. Yo no sé si Dios te llamó para servir, porque hay servidores en la iglesia. Entonces, primero está el llamado, luego está la selección, te seleccionaron, luego está el nombramiento. ¿Para qué te nombraron? Cuando el gobierno nombra a una persona, le da un nombramiento que le dice la función que va a desempeñar. Usted va a ser nombrado como gobernador de tal provincia. O va a ser nombrado como ministro del Ministerio de Obras Públicas o de Educación. Es decir, tiene un nombramiento de parte de la persona que tiene el control, aleluya, de esa nación. Ahora, cuando a ti te nombran como apóstol, como profeta, como servidor, aleluya, ese nombramiento de parte de quién viene. Hello. Del que tiene el control del mundo entero. Y estamos hablando del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, hay un nombramiento. Aleluya. ¿Cómo que me nombraron?
Me seleccionaron. Estoy consciente de que fue Dios que me llamó. Porque hay gente que está en la iglesia y no saben ni qué, ¿para qué estoy en la iglesia? Porque mi papá me lleva a la iglesia. Bueno, yo voy porque voy a acompañar a mi esposa o a mi esposo. Yo voy porque me gusta la muchachita. O porque me cae bien el jevito. O porque, yo no sé, pero cuando cantan en esa iglesia yo me despejo un poquito de los problemas. No. Tú tienes que saber por qué tú vienes a la iglesia. Tú tienes que saber por qué Dios te llamó, te seleccionó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, llamamiento, selección, nombramiento y vestidura. Oh. Hay gente que dicen que Dios no se mete con la vestidura. Pero lo primero que Dios hizo, desde que seleccionó a Aarón para que fueran ministro de él, para que fueran sacerdotes, lo primero que Dios le hizo fue que le mandó a hacer sus vestiduras. La vestidura, dependiendo de cómo usted vista, hermano, la vestidura inspiran, óigame, respeto. La vestidura inspiran honra. La vestidura inspiran, gloria sea al Señor, una forma de que la gente dice, wow, tengo que reconocer la autoridad que tiene esa persona. Los bancos, aleluya, tienen una ética de vestimenta. Y usted no puede violar esa ética de vestimenta. Si usted viola esa ética de vestimenta, lo sancionan. Y vienen, le dan la primera sanción, aleluya, que le llaman falta leves. Y usted sigue vestiendo de otra forma, le dan la segunda sanción, la segunda falta leve. Y cuando viene la tercera falta leve, para afuera, porque se convierte en una falta grave. Hay gente que quieren servirle a Dios y quieren tener la misma moda del mundo. La moda que hacen los que no creen en Dios. La moda que son gente nudista, que practican la homosexualidad. Las personas, esa moda que son personas que muchas veces practican el satanismo, el ocultismo, y las personas vienen y se ponen esa moda. ¿Quién la diseñó esa moda? Porque la Biblia habla en el libro de Éxodo, Dios le habla a Moisés y le dice, mira, yo he llenado de sabiduría a un grupo de hombres y tú lo vas a llamar porque ellos van a diseñar la ropa sacerdotal. Ellos van a diseñar el tabernáculo porque yo le di la sabiduría para esto, gloria al Señor. Entonces había una sabiduría divina para diseñar ropa divina, pero hay sabiduría satánica para diseñar ropa satánica. La vestidura que Dios le mandó a fabricar a Aarón y a sus hijos, aleluya, eran vestiduras que inspiraban respeto, que inspiraban santidad, que inspiraban honra, que inspiraban poder, que inspiraban a que el pueblo adorara y reconociera a Dios como poderoso, como todopoderoso. Alabado sea el Señor para siempre. Levanta tu mano y alaba la gloria de Jehová si puede. Porque hay gente que no entiende en esto. Si usted lee, aleluya, la Biblia dice que Dios le mandó a hacer hasta los calzoncillos a esta gente. Lo que le llaman bermuda hoy, que la gente anda con bermuda. Mira, hay gente que van a ministrar en los púlpitos con bermuda. Un heavy. Hay gente que van a hacer bautismo en traje de baño. La falta de conocimiento, hermano, y la corrupción va entrando a la iglesia, que después la gente, como ve todo el mundo, mucha gente que lo está haciendo, creen que eso no es pecado y que eso no es nada. Eso no es nada, dices tú, dice por ahí un himno. Pero estás en grave error. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el apóstol Pablo habla de una vestidura. El apóstol Pablo habla allá en Efesios 6, en el verso 10 dice, y vestido de toda la armadura de Dios. Entonces la Biblia se refiere a una vestidura sagrada. Tanto así que cuando Dios llamó a Adán, en Génesis capítulo 3, Adán desde que pecó, se le fue la vestidura de santidad. ¿Qué hizo?
buscó hoja y la hoja se seca. ¿O no? Buscó hoja de higuera y dice, y se hicieron delantales de taparrabo. Y se sentían bien. ¿Hasta qué? Hasta que vino el llamado de Dios. Hay veces que tú te sientes bien como tú eres, como tú estás vistiendo, como tú estás caminando. No hay problema. ¿Hasta qué? Hasta que viene el llamado de Dios. Y entonces dice ellos que oyeron la voz de Dios y se escondieron. Y Dios le dice, ¿y por qué te escondes? Dice, porque estaba desnudo. Aleluya. Es decir, yo sé que esta hoja de higuera no me sirve para estar delante de tu presencia. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Dios lo llamó le dijo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te quitó la vestidura que yo te había dado? Alabado sea el Señor para siempre. Entonces comenzaron a decir, bueno, la serpiente, la mujer que tú me diste, la mujer que la serpiente, olvídate que si fuera serpiente o quién fue, lo cierto es que tú fallaste, te dejaste quitar la vestidura que Dios te dio. Dios no está vinando y que si fuera serpiente o quién fue, aleluya. Pero entonces dice la palabra de Dios que Dios agarró, le quitó esa vestidura que ellos habían creado y le hizo vestidura nueva. Entonces, si a Dios no le interesa la vestidura, ¿para qué lo vistió? Si a Dios no le importa la vestidura, ¿para qué le mandó a hacer vestidura antes de ungir a Aarón y a sus hijos? Y hay gente que quiere que uno esté predicando todo el tiempo de vestidura. Yo me pongo a hablar de vestidura, aleluya, y duro 3 domingos hablando de vestidura. Y si Dios se mete en la vestidura. Porque lo que te impide a ti a vivir una vida de santidad es precisamente cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ahora, cuando tú quieres exhibir tu cuerpo y enseñar hasta la secretaría de los mocos, gloria sea al Señor, ¿qué te inspira? ¿Qué te motiva a ti a hacerlo así? Bendecido sea el Señor. Entonces está el llamamiento, está la selección, el nombramiento y cuarto, la vestidura. ¿Me siguen? Hello. Quinto, está la unción. ¿Qué es la unción? Hoy en día muchas personas piensan que la unción es una experiencia sobrenatural, que viven algunos creyentes y que wow. No, espérate. Antes de la unción, tienes que cumplir con esas 4 cosas. Y antes de la vestidura viene un lavamiento. Primeramente hay que lavarte, hay que limpiarte. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Viene un lavamiento. Luego viene la vestidura y luego viene la unción. Gloria sea al Señor. La palabra unción es la traducción de la palabra griega crisma, que significa ungüento. Hace referencia al ungüento con el cual se ungían a los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento. Y se preparaba la base, aleluya, de aceite y hierba aromática. Es decir, que la persona que ha sido ungida por Dios tiene que tener un crisma, tiene que tener un ungüento, tiene que tener un perfume que cuando tú te le acerques, esa persona huela a Dios. Hay gente que tú te le acercas, mire hermano, y hasta dentro de la iglesia le dan problemas a los líderes. Porque tienen una ira, un espíritu de ira y de enojo que tú no lo puedes mandar a hacer nada. Cuidado si tú le hablas. Tienes que humillarte tranquilo, porque te arman un show en la iglesia. Son irrespetuosos. No tienen la unción de Dios para ministrar como Dios manda. La vestidura y la unción inspiran respeto. Tú tienes que aprender que si Dios te llamó y te nombró, aleluya, y te ungió, tienes que saber por qué Dios te ungió. A David Dios lo ungió, pero dice la palabra de Dios que Saúl estaba ungido también. Hay veces que la unción se fue, gloria a Dios, aleluya. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando se le fue la unción a David, a Saúl, dice que comenzó a perseguir a David. Eso es lo que pasa cuando a la gente se le va la unción.
comienzan a perseguir a los hermanos, a los creyentes, y el Señor habla de eso allá en Mateo 24. Entonces, dice la palabra de Dios que Saúl comenzó a perseguir a David. Y David, en cierta ocasión, Dios se lo puso pianito. Y todo lo que andaban con David dice, mira, te lo puso Dios ahí, corta de la cabeza. Pero ¿qué dice David? Líbreme Dios de levantar mis manos contra un ungido de Jehová. Pero ¿por qué David dice esto? Porque David había sido ungido por un hombre de Dios que había sido llamado por Dios, el profeta Samuel. Ese que no conocía la palabra de Dios, ese que la palabra de Dios no se le había sido revelada, ese que Dios llamó y seleccionó, aleluya, había ungido a David. Entonces David tenía la unción. Cuando tú tienes la unción, tú caminas con respeto. Tú respetas al anciano porque es anciano. Y respeta al niño porque es niño. Y a la doncella lo respeta porque es doncella. Camina entonces tú con integridad y respeto a las demás personas que sirven y adoran al Señor. Voy a concluir aquí. Yo entendía que esta enseñanza, gloria a Dios, es un poquito larga. Yo el domingo próximo voy a continuar con las características ministeriales. Lo primero que es lo que hay, ¿qué es lo que primero que hay? El llamado. Lo segundo, la selección, cuando te escogen. Tercero, el nombramiento. Cuando te nombran, ¿cómo que te van a nombrar? Cuando a ti te llaman, que tú te conviertas al Señor, todo el mundo entra, gloria a Dios, aleluya. No sabe lo que va a hacer, pero mire, hay gente que cuando se convierte, hermano, que son nuevos creyentes, son más buenos que cuando ya están viejos. Sí, porque cuando entran, oye, me hacen todo lo que quieren, aleluya. Hermano, mueva aquella silla, gloria a Dios, déjeme moverla a mí. Y no, yo voy a agarrar el swap. Pero después que van creciendo, como que se sienten que, aleluya. Entonces, luego viene la vestidura del nombramiento. Y luego de la investidura viene la unción. Entonces, luego de la unción viene lo que le llaman la investidura. Y de eso vamos a hablar el domingo próximo. Y luego de la investidura viene el ministerio. Y cuando hablamos de ministerio implica trabajo. Implica función, algo que funciona. Hay personas, aleluya, que no, yo soy ministro de Dios, pero ¿de qué? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Entonces, las personas tienen que saber, si Dios te llamó y Dios te seleccionó y te cogió, tú no puedes estar perdiendo el tiempo, como hizo Moisés, que duró 40 años. Hermano, ya tú no vas a tener la vida de Moisés. Moisés duró 120 años, la gente no está llegando ni a los 70. Entonces aprovechate. Si Dios te llamó y te seleccionó y te cogió, deja de estar cogiendo lucha o dándole lucha a Dios. Que si sabe hablar, que si no sabe hablar, que no me van a creer, que quién soy yo. A Dios no le importa, aleluya, quién tú crees que tú eres. A Dios lo que le importa es que tú entiendas quién cree Dios que eres tú para Él. No sé si me entendió el trabalengua. Porque Dios, cuando te llamó, Dios sabe quién tú eras. Ay, que esta vieja cacarañosa, que ya no va para parte, ¿qué yo voy a hacer? Olvídate de eso. Ay, que yo soy gaga, que soy corta de lengua, que yo esto, que mi familia lo otro, que yo tenía un pasado terrible. Pero olvídate de ese pasado terrible y ahora tú tienes un futuro, aleluya, poderoso en Dios. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Yo bendigo la iglesia en este día. Yo te bendigo. Pero quiero que tú entiendas que cuando tú vienes a la iglesia como adorador de Dios, alabado sea el Señor, es porque tú tienes un llamado de Dios. Y luego de ese llamado va a venir una selección. Pues Dios te va a seleccionar. El grupo de gente que Dios llama, Dios lo selecciona. Fíjate que cuando Dios pasó la noche entera orando. Antes de eso, cuando usted registra la palabra en Mateo 4,
versos 18 y 19, y Marcos y Lucas, se da cuenta, y San Juan 1 dice que cuando Dios llamó a los primeros que él nombró, a Simón y a Pedro, ellos estaban recogiendo, dice, estaban pescando. Y Dios le dijo, vengan y lo voy a hacer pescadores de hombres. Cuando Dios llamó a Mateo, allá en Mateo 10, dice que Mateo estaba en los bancos de los tributos. Y Dios lo llama y le dice, ven, aleluya. Y dice que al instante ellos soltaron las redes, soltaron todo y siguieron a Jesús. Hay gente que tienen años y años luchando para soltar cosas que tienen en su vida y eso no le ha permitido, aleluya, entrar al ministerio que Dios tiene para ellos. Entonces ya después que esta gente estaban seteados, que obedecieron el llamado de Dios, entonces dice la palabra de Dios que Dios comenzó a orar porque quería de entre ellos seleccionar un grupo, dice, para que anduvieran con él día y noche. Alabado sea el Señor. Y por eso es que usted ve que donde quiera que estaba Jesús, a toda hora estaban ellos ahí, en la noche, en la madrugada, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche. No había horario. Cuando Dios te llama no hay horario. Tú tienes que entender que si tú, aleluya, eres un ministro de Dios, una ministra de Dios, no le ponga horario a Dios. Concéntrate en el Señor, obedece a Dios y dile, Señor, heme aquí, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay gente que quiere servirle a Dios. Si el esposo quiere, si la mamá quiere, si el marido quiere, si el trabajo quiere, gloria sea al Señor. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios que Dios llamó, aleluya, no le están pidiendo permiso a la familia, ni al trabajo, ni a las circunstancias. Le están pidiendo solamente, diciéndole a Dios, Señor, lo único que quiero saber es si verdaderamente eres tú que me estás llamando, porque cuando Dios llama, Dios respalda. Levanta tu mano y alaba la gloria de Jehová si puede. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Yo no sé si tú sabes que Dios te llama. No sé si tú sabes que también Dios te seleccionó. No sabes si conoce el nombramiento que Dios te dio. Pastor, lo que yo no sé. ¿Y cuántos años usted tiene en la iglesia, hermano? Oh, yo tengo 10, pero no sé. Bueno, gracias a Dios por lo menos que reconoce que no sabe. Sí, porque si Dios te llamó para destornillador, tú no vas a hacer la función de maceta o de cincel. No sé cuántos mecánicos hay aquí que saben de mecánica. No hay ninguno. Gloria a Dios. ¿Y electricista? ¿Hay electricista aquí? Un electricista. Allá hay uno. Estudió electricista, bueno, pero por lo menos sabe lo que es un destornillador. ¿Sabe lo que es un destornillador de trilla, hermano? Gloria a Dios. Mira, hasta Julio dijo claro. ¿Y cuántos saben lo que es un cincel? Amén. ¿Para qué se usa el cincel? Cuando se toma el cincel, ¿qué se toma también? Lo primero que se toma es una maceta. Entonces, cuando usted agarra un destornillador y lo utiliza como cincel, ¿qué hace con el destornillador? Lo daña. Hay gente que no entiende. Si tú no eres cincel, no seas cincel. No haga el papel de cincel porque te va a dañar. Si tú no eres destornillador de tría, tú lo que eres un destornillador plano, no haga la función de uno de tría porque no va a entrar al tornillo. Y viceversa. Entonces, tienes que saber cuál es tu función. Y vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de esto. Para que la persona identifique su ministerio. Gloria sea al Señor. Pero déjame decirte, el primer ministerio que tiene que empezar es sirviendo. Sirve. Porque si sirve, sirve. Y si no sirve, no sirve. Entonces, si tú quieres servir, vas a servir. Y si no quieres servir, no vas a servir. Alabado sea el Señor. Bendigo la congregación, aleluya, en esta hora. Alabado sea Dios. Señor, te damos gracias por la iglesia. Te doy gracias por los hermanos. Bendigo los que están, aleluya, a través de los diferentes medios escuchando la palabra. Yo bendigo, aleluya, esta casa. Yo bendigo esta vida. Yo bendigo esa vida que me escucha en este momento. Yo te digo en esta hora, Cristo te ama.
Y vuelvo y te repito, Cristo te ama porque entregó su vida por ti en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy tuviésemos vida y vida en abundancia. Te bendigo de una manera poderosa. La gracia de Dios sea sobre ti. La bendición no es la parte financiera, aleluya. La bendición es que Dios esté caminando contigo, porque cuando Dios está contigo, vendrá la parte financiera. Jesús hablaba en Mateo 6, aleluya, en el verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas os serán añadidas. Aleluya. Cuando Dios le dijo llamó a Aarón, le dijo: mira, ustedes, aleluya, yo los seleccioné para que ustedes estén continuamente ministrando en el altar. Hay gente, aleluya, que no quiere ministrar en la iglesia. Oye, si hay por persona, se cae la iglesia, se cierra la iglesia, nunca se abre, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado tampoco. Y cuando el culto, yo no sé, aleluya, pero los hombres que Dios llamó al ministerio, que le asignó una responsabilidad, dicen: yo voy a abrir la iglesia aunque sea yo solo. Siempre ha habido problemas para adorar a Dios, pero también siempre han habido personas, aleluya, que le han dicho a Dios: cuente conmigo, no importa el lugar, no importa la hora. Alabado sea el Señor para siempre. Señor, yo bendigo este grupo de adoradores. Yo bendigo este grupo de hombres y mujeres que usted seleccionó para la obra del ministerio de Jesucristo. Yo sé que se levantan hombres y mujeres, Señor. Yo sé que hay hombres que usted, aleluya, comenzó a despertarlo ya. Comenzó a ponerle el espíritu en ellos. La inquietud de servirle. La inquietud de buscarle, Señor. Bendigo esta casa. Bendigo, Señor. Con pan, con vestido, con finanza. Que la tienda se ensanchen, Señor. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos, varones. La gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Aleluya. Los saludo.